Buenas tardes, jóvenes. En esta ocasión, como ya les adjunté el documento, el que debían de pasar a su cuaderno o por lo menos imprimirlo y tenerlo en su cuaderno, voy a explicar brevemente lo que sería, ¿verdad? Entonces vamos a ver un nuevo tema que serían las preposiciones, como ustedes ya pudieron ver, toda proposición puede ser verdadera o falsa, que verdadero es representado con B y falsa con F. Entonces tenemos, como ustedes ya pudieron leer todo esto, ¿verdad? Ya pueden entender o más o menos tener la idea del concepto, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos la relación de la lógica formal conforme a la vida cotidiana. Esto es decir que podemos representar nosotros problemas de la vida real conforme a preposiciones, es decir, por ejemplo, eh, P me dice que la Tierra es plana, puede ser una preposición. Q me dice que menos 17 más 38 es igual a 21. R me dice que X es mayor a Y menos 9. Entonces, una preposición puede ser representada con estas letras, por lo regular P, Q, R, S, T, W, que son las más comunes que vamos a ver a lo largo conforme a este tema, ¿verdad? Aquí tenemos T, que es igual a hola, ¿cómo estás? Y etcétera, ¿verdad? Múltiples. Entonces, es importante tener en cuenta que, por ejemplo, cuando tenemos en la tabla de verdad resultado hay tautología, contingencia y contradicción. Pero eso lo vamos a ver más después en donde se señala. Bien, entonces, como ustedes ya pudieron ver, cuando tenemos dos valores, dos variables, por decirles así, solo tenemos verdadero y f, por lo que lo elevamos a la uno. Entonces sería 2 cuando solo tenemos un valor, en este caso una letra, que sería una letra es igual a 2. Por ejemplo, si yo tengo dos variables, P y Q, entonces ya elevo a la 2, por lo que quiere decir que voy a tener cuatro datos en donde si solo tengo un número es verdadero o falso. Si tengo dos variables, perdón, ya comienza dos verdaderas y dos falsas. Si tengo tres variables en lo que respecta a P, Q y R, entonces aquí sería cuatro verdaderas y cuatro falsas. Y acá va dos verdaderas, dos falsas, dos verdaderas, dos falsas. Y en el tercero va verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces ustedes se pueden dar cuenta en este aspecto. Y tenemos las tablas y valores de verdad en los que nosotros vamos a tomar en cuenta de cómo nosotros realizar las operaciones y obtener nuestro resultado. Tenemos lo que es la conjunción, que la conjunción la representamos, si es llamada como I, la representamos con este conectivo lógico, ¿verdad? Que sería y esta es la conjunción. Ustedes deben de leer esto porque yo les voy a explicar más adelante con ejercicios prácticos. También tenemos lo que sería eh, la disyunción. La disyunción la podemos llamar también O y es representada con la letra B. Que en este caso, estas son sus tablas, ¿verdad? En la que esta solo va a ser verdadera cuando las dos sean verdaderas. Entonces ustedes se pueden dar cuenta, ¿verdad? Solo va a ser verdadero el resultado al operar dos letras cuando eh, las dos sean verdaderas. En la disyunción o es representada con esta letra. Y en esta el conectivo es que solo va a ser falsa cuando las dos sean falsas. Y es representada como O. Disyunción es O y conjunción es I. Es importante que lo tengan. En la negación, lo único que hacemos es que, por ejemplo, si acá tengo declarado P y me dicen que tengo que negar P, entonces lo que hago es cambiar el valor a la variable, ¿verdad? Entonces, si era B, como me dicen, negación de Q es F, negación es B, entonces así me voy. También tengo lo que es la implicación o condicional, que acá están sus reglas en la que ya las vamos a describir. Bien, entonces es importante tener en cuenta. Entonces ahora vamos a ver lo que serían preposiciones, pero conforme a problemas dados en la vida real, como ya le decía. Entonces, para hacer más corto el video, puse estos ejemplos que son conforme a proposiciones.
¿Y cómo nosotros separamos las preposiciones? Miren, hay que tener en cuenta que conjunción es y, disyunción es o. La condicional en muchas ocasiones la podemos encontrar como un seguro o ya vamos a ver. También tenemos lo que sería en la conjunción podemos encontrar letra pero. En este caso me faltó, por ejemplo, si te cuesta entender las cosas, pero te esfuerzas. Bien, entonces acá tengo el ejemplo, ¿verdad? Entonces, acá se me agregó, permítanme. Bien, por ejemplo, vamos a ver el primero, nosotros cómo identificamos. En este caso tenemos ella viene y no con y no ella viene y no contenta. Miren, en este caso, por ejemplo, voy a representar ella viene, voy a hacerlo acá, voy a poner para poder representar de esta manera. Ella viene, yo la puedo representar como una preposición. Voy a poner como P. Ella viene, la represento como una preposición y no está contenta. Esto quiere decir que no está contenta es otra proposición, pero en este caso, por ejemplo, y no está contenta es otra posición, pero negada, porque dice que no está contenta. Entonces, en este caso sería, vamos a poner negación de Q. Y en este caso, por ejemplo, sería negación de Q. Permita. Negación de Q. Bien, entonces, ahora que ya tenemos nosotros acá estas dos, identificamos qué conectivo lógico es. En nuestra proposición ya definimos cuántas preposiciones tenemos. Ahora debemos de realizar la tabla de verdad. Como ya veíamos en el documento anterior, cuando tengo dos variables, entonces lo que voy a hacer es que solo sería elevado a la 2, ¿verdad? Por lo que en este caso me quedaría, eh, voy a poner permítanme, voy a combinar todas estas para que podamos ver el ejemplo de mejor manera. Entonces acá sería P y Q. Me dice que P, entonces primero como lo elevo a la 2 pongo B, B, F, F. Y en este caso con mi segunda ya pongo B, F, B, F. Vamos a trabajar de esa manera. Entonces acá la operación que yo debo realizar es P. Y como dice, y no está contenta, entonces si nosotros verificamos en nuestras tablas de verdad, y es conjunción. Por lo que en este caso nosotros lo representamos de esta manera. Entonces, y voy a copiar esto para que podamos entender de mejor manera y tengamos claro. Y negación de Q. Bien, lo primero que nosotros hacemos es, en este caso, verificar nuestra preposición y tenemos que P y menos Q, entonces tenemos que negar la Q. En este caso voy a mover esta para acá para poder hacerla después. Entonces, primero es importante hacer las negaciones. En este caso, cuando nosotros ponemos, solo ponemos P y Q normalmente, pero como acá me piden lo que sería ya, me piden lo que sería Q, entonces yo pongo Q. Solo que no me lo reconoce como texto. Voy a poner más, ahí está. Negación de Q, solo voy a poner como texto acá. Entonces, negación de Q. Bien, entonces lo que hago para negar, como ya les decía, es, en este caso tengo que negar Q, solo le cambio acá, entonces sería B es igual a negación F. F negación es B, B negación es F y F negación es B. Entonces ahora que ya tengo resuelto esto, ya tengo negada la Q, ya realizo mi operación conforme a mis conectivos, ¿verdad? P, conjunción de
Q negada. En este caso, en la conjunción tenemos la regla que es verdadera cuando las dos son verdaderas. Entonces ahora realizo mi operación entre P y entre Q. Voy a poner acá un colorcito para que podamos identificar cuál estamos operando. Bien, entonces realizo, dice que es verdadera cuando las dos son verdaderas. En este caso B y B, entonces me da falsa porque no es verdadera cuando las dos son verdaderas. En este caso no, ¿verdad? Aquí tengo B y B. En este caso sí me daría verdadera porque dice que es verdadera cuando las dos son verdaderas. Ahora tengo FF, me da falso porque no es verdadera. Y FB me da falso, por lo que solo tengo una verdadera. Entonces este sería mi resultado. Entonces es importante tener en cuenta, por ejemplo, que tenemos la tautología, que en esta el resultado, por ejemplo, el resultado va a ser igual a tautología cuando en una preposición, en una proposición, bien, esas serían mis reglas de los valores de verdad. Que tautología, cuando una preposición compuesta es verdadera en todos los casos, va a ser tautología. Cuando una proposición compuesta es verdadera en algunos casos, va a ser contingencia. Y cuando en una preposición compuesta es falsa en todos los casos, va a ser contradicción. Por lo que en este caso, si evaluamos, en esta solo tengo más falsas, pero tengo una verdadera. Por lo que no puede ser tautología, porque tautología es cuando todos son verdaderas y contradicción es cuando todos son falsos. Entonces no, vamos a tener acá lo que sería una contingencia. Contingencia. Este sería nuestro tipo de datos. Voy a separar acá. Entonces, nuestro resultado es igual a una, lo voy a poner en color, nuestro resultado es igual a una contingencia. De esa forma nosotros realizamos. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso dice, si trabajas, entonces ya lo identifico yo como que tengo una. Dice, o estudias, ya identifiqué, por ejemplo, voy a realizarlo de manera que de una vez, por ejemplo, si trabajas, tengo una letra, dice, o estudias, en este caso, o es la disyunción, por lo que sería esta letra, o estudias. Entonces, con estudias ya tengo otra preposición. Si trabajas o estudias, ya tengo, por ejemplo, acá serían dos porque acá si nosotros evaluamos nuestra oración, ¿verdad? Si trabajas es una cosa o estudias es una cosa. Entonces, si trabajas es una preposición o estudias es otra preposición, te preparas para el futuro. En este caso, tenemos R también, ¿verdad? Pero ustedes me dirán cómo las agrego aquí. Entonces, como esto sería nuestra preposición en conjunto, es decir, porque si P es si trabajas o estudias, entonces esto es algo, ¿va? Entonces, eh, te, pre, te preparas para el futuro, ¿verdad? Entonces esto sí ya sería lo que corresponde a la condicional, que la condicional se representa de esta manera, ¿verdad? Entonces, si trabajas o estudias, tenemos P o Q. Entonces, esto nos va a dar igual a que vamos a estar preparados para el futuro, porque tenemos otra letra que sería R. Entonces, ahora nosotros solo realizamos el mismo procedimiento. Ya identificamos si tenemos tres letras, P, Q y R. En este caso, como tenemos 3, es 2 elevado a la 3. Entonces, lo que hacemos aquí es, como ya les he explicado anteriormente, en este caso, como son 3, es 2 elevado a la 3, entonces serían 8 letras. Pero cuando son 3 letras, comenzamos 4 Bs y 4 Fs. En nuestra segunda preposición es igual a esto, ¿verdad? Que aquí solo tenemos 2. Las dos que nos quedan sería B, B, F, F, B, B, F, F. Y en nuestra última preposición tenemos
BF, 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 BF. Entonces ahora ya realizamos el procedimiento. En este caso, para que podamos realizarlo de mejor manera, hay que hacerlo ordenadamente. Lo que podemos hacer aquí es primero realizamos P, P sobre Q o Q, realizamos la operación. Cuando es la disyunción, me dice que es falsa cuando las dos son falsas. Entonces ahora evaluamos. Vamos a evaluar lo que sería P y Q. Entonces va a ser falsa cuando las dos son falsas. En este caso, verdadero y verdadero va a ser verdadero, porque solo es falsa cuando las dos son falsas. Verdadero y verdadero me da verdadero. Verdadero y falso me da verdadero, ¿verdad? Verdadero y falso me da verdadero. Falso y verdadero me da verdadero. Falso y verdadero me da verdadero. Falso y falso me da falso, puesto que aquí sí cumple la condición. En la disyunción es falsa cuando las dos son falsas, por lo que en este caso F y F las dos son falsas. Y en la otra, si ustedes se dan cuenta, falso y falso, entonces es falso. Entonces ya tenemos lo que sería nuestra operación. Entonces ahora ya podemos operar lo que sería completamente nuestra operación. Entonces, ahora que ya tenemos esta, ya podemos aplicar lo que sería la condicional a esta, ¿verdad? Entonces, la condicional me dice que solo es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. En este caso es importante tomar en cuenta el orden, ¿verdad? Porque dice que solo es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Entonces, este, como es nuestro resultado, va a ser nuestro primero y R va a ser nuestro segundo. Entonces, solo va a ser falso cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. Entonces en esta, la primera es verdadera, pero la segunda es verdadera, entonces es verdadero. Solo va a ser falso cuando la primera es verdadero y la segunda falsa. Entonces aquí sí es falso. Verdadero, verdadero, me da verdadero. Verdadero y falso, sí, me da falso. Verdadero, verdadero, me da verdadero. Verdadero y falso, me da falso. Falso y verdadero me da verdadero y falso y falso me da falso. Entonces ya tenemos nuestro resultado conforme a tablas de verdad. Entonces ahora identificamos qué tipos de datos tenemos, ¿verdad? Como ya les explicaba, solo leemos aquí. En este caso, yo considero que tenemos lo que corresponde a una contingencia, puesto que es una preposición compuesta que es verdadera en algunos casos. Y en este caso, si ustedes se dan cuenta, es verdadera en algunos casos, entonces casi la mitad, por lo que sí la podemos tomar como verdad, como contingencia. Entonces la vamos a poner contingencia. Y este sería mi resultado. Y de esta forma yo realizo lo que sería proposiciones. Y acá tengo otro ejemplo, que este sí es un poco más largo. Y acá está lo que corresponde al último ejercicio, que yo lo realicé más rápido y lo voy a explicar por cuestión de tiempo, ¿verdad? Puesto que, disculpen si me tardo tanto en los videos, pero en realidad trato de abarcar y explicarles de la mejor manera posible, incluso hasta repito lo mismo, pero es para que les quede claro, ¿verdad? Espero comprendan. Entonces, aquí tengo lo que sería mi preposición, entonces ya lo leo. Dice, si te cuesta entender las cosas, esa sería una preposición, por lo que ya tengo la letra P. Ya tengo una letra. Pero te esfuerzas diariamente, es otra. Pero también ya me di cuenta que tengo un conectivo lógico que significa pero. Y pero, como ya les decía, también equivale a lo que sería la conjunción. Entonces, en este caso, tengo acá la conjunción. Ya la tengo aquí, ¿verdad? Dice, te esfuerzas diariamente, pero te esfuerzas diariamente, seguro que no pierdes el material, materias, perdón. Segundo, no pierdes materias. Entonces, este sería otro, pero si ustedes se dan cuenta, está negado, puesto que dice no pierdas materias. Entonces, esta sería mi tercera preposición, pero negada, puesto que tiene no pierdas materias. Y seguro me representa a mí, como ya les decía, que sería la condicional, que también es llamada de esa fórmula, seguro. Entonces,
ya sé yo que tengo también mi conectivo lógico que equivale a la condicional. Entonces ahora solo los junto, ¿verdad? Entonces acá tengo P, Q y R, ya sé que va a ser elevado a la 3, por lo que la primera es 4 verdaderas y 4 falsas, la segunda 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, y la tercera verdadera, falsa. Entonces, si te cuesta entender las cosas, dice, pero te esfuerzas diariamente, entonces aquí sería, si te esfuerzas, sería P, la tengo en una, ¿verdad? Pero equivale a la conjunción, entonces, pero te esfuerzas diariamente y equivale a Q, entonces acá tengo lo que sería, si te esfuerzas, pero te cuesta diariamente, seguro que no pierdes materias, como no niega, entonces tenemos la tercera preposición negada. Entonces después solo realizo las operaciones conforme a las reglas que le di. En este caso lo que hice fue negar R para después solo operar. Realicé el primer procedimiento en lo que sería P y Q conforme a las reglas que están establecidas o que ya se las daba. Y de último realicé la operación de la condicional con la negación. Y en este caso, si nosotros evaluamos conforme a las tablas de verdad, me dio que es contingencia, puesto que no tengo todas falsas, pero sí tengo una verdadera, entonces es contingencia. De esta forma nosotros realizamos lo que sería preposiciones. Les voy a hacer llegar posteriormente más ejemplos para que ustedes puedan entender de mejor manera y realizar las tareas. Saludos, jóvenes.